disminución de la COX-1. Todo lo que bloquea la COX-1 es lo que produce efectos adversos. ¿Por qué? Porque cuando tú bloqueas la COX-1 también va a disminuir la producción de prostaglandinas. Disminuir mucho la producción de prostaglandinas va a quitarnos el efecto protector que tiene estas. ¿Han entendido? ¿Ya? Con eso, ¿qué queremos decir? Tienes que mantener una idea bien clara. Primero, ¿ya? Todos los AINEs, ¿ya?, comparten los mismos efectos adversos. Comparten los mismos efectos adversos. ¿Está bien? Todos comparten los mismos efectos adversos. ¿Ha quedado claro? Puede ser el ibuprofeno, puede ser el diclofenaco, puede ser cualquiera de ellos. Toditos tienen los mismos efectos adversos. Claro, uno de ellos tiene un efecto más sobresaliente que el otro. Y algunos de ellos tienen efectos adversos que podríamos clasificarlos como especiales. ¿Ha quedado entendido? Pero eso tienes que ver cuando desarrollamos fármaco por fármaco. ¿Está entendido? Muy bien. Ahora, detalle importante. ¿Cuáles son los efectos adversos que más vas a ver? No sé si hemos hablado de esto, pero los AINEs son ácidos orgánicos débiles. Sí, ¿no ve? Entonces, lo primero que vas a ver, el primer efecto adverso se presenta a nivel gastrointestinal, es lo más frecuente. A nivel gastrointestinal, lo más frecuente es que vas a encontrar las gastritis. ¿Ya? Gastritis, la irritación de la mucosa gastrointestinal. La irritación de la mucosa gastrointestinal se produce por dos factores. ¿Cuántos factores? No, he dicho dos factores. ¿Cuántos factores? Dos factores, excelente. Ahora, ¿cuáles son esos dos factores? El primero, porque los AINEs son ácidos orgánicos débiles, y el segundo, por disminución de la prostaglandina. ¿Han entendido? Muy bien. En ese sentido, quiero aclarar un detalle importante. Todos los pacientes van a comenzar con una gastritis aguda. De la gastritis aguda van a evolucionar a la llamada gastritis crónica. De la gastritis crónica van a evolucionar a la gastritis crónica erosiva. De ahí puede evolucionar a la gastritis crónica erosiva, sangrante. Y de ahí puede evolucionar a la gastritis crónica, o sea, no a la gastritis crónica erosiva sangrante, puede evolucionar a la úlcera. ¿Ya? Sí, eso me dijeron. Y de la úlcera, puede ir a la perforación. Ligero coma y o muerte. ¿Está bien? Ligero coma y o muerte. ¿Una pregunta? ¿Ya? Ha quedado claro, ¿cierto? Sí. Cuando se habla de nodular. Ya. Esa es la etapa de gastritis crónica. Pues sí. Quiero aclarar un aspecto importante. ¿Por qué estamos hablando de eso? A ver, la gastritis aguda, tú ves, esto es tú le haces la endoscopía, esto es el estómago, ¿cierto? Esto es gastritis aguda, por si acaso. Y esta de acá va a ser gastritis crónica. La gastritis aguda, ¿cómo lo vas a ver? ¿Qué está afectado? Todo. Le haces la endoscopía y toda la mucosa gástrica está enrojecida, está inflamada, irritada, todo. Esto marca la gastritis aguda. ¿Han entendido? Sí. Porque normalmente cuando estás haciendo el procedimiento del gastroenterólogo, jamás se toma su molestia y te dice, ah, mira, esta es una gastritis aguda. Y tú dices, sí, agudo. Y luego te muestra y te dice, ah, es una gastritis crónica. Y tú dices, sí, crónico. Sí, crónico, ¿no? Y nunca sabes por qué.
En la gastritis crónica vas a tener una zona específica, que es la zona que va a estar inflamada, que va a estar enrojecida. Es esto, la mucosa está sana. Si es una gastritis multinodular, estamos hablando de que no es solamente una zona, son varias, pero eso ya entra en el rango de gastritis crónica. Cada zona que está inflamada, ¿ya?, a largo plazo puede generar una úlcera. Sí o sí. ¿Qué? Sí o sí se puede. En la mayoría de los casos. Por eso es necesario que reciban tratamiento. No sé. ¿Qué te podemos dar? Algo de manzanilla. No, es que ese es el detalle, doctora. Para este tipo de cosas, lo primero que hay que sacar es hay que ver con endoscopía, y se tiene que sacar una biopsia para determinar si existe o no infección por el Helicobacter pylori, y para determinar el grado de inflamación que tiene la mucosa, y que no sea otra cosa. ¿Me dejan entender? Muy bien. Número 1. Si se determina que es infección por el Helicobacter pylori, entonces la solución es simple. Hay que hacer eliminación del Helicobacter pylori, erradicación del Helicobacter pylori. Y hemos hablado de los esquemas de tratamiento para eso. Y una vez que termina, ese es el detalle. Muchos pacientes piensan que una vez que terminan el tratamiento para el Helicobacter pylori, y estoy curado, puedo volver a hacer mi vida como antes. ¿Ya? No. ¿Ya? Es un momento en el cual tienes que reflexionar y tienes que volver a cuidar tu alimentación, y la cuidas más que antes. ¿Me puedes entender? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Has entendido? Ahora, eso quiero que entiendan. ¿En qué pacientes tienes que utilizar, por ejemplo, omeprazol? Detalle importante, pregunta de examen. Se utiliza en pacientes mayores de 65 años o pacientes que son menores de 65 años, pero que tienen antecedente de gastritis. ¿Ha quedado entendido? Ahora, si tu paciente viene y eso tienes que ser muy claro, si tu paciente viene como gastritis crónica, o sea, está en ese estadio, pronto va a ser una gastritis erosiva, una erosiva sangrante, úlcera gástrica, etc. ¿Ha quedado entendido? Entonces, si tú le das AINES de la crónica, te lo vas a pasar a la erosiva. Si tu paciente viene con gastritis aguda, de gastritis aguda puede pasar a la crónica. ¿Está claro? Por eso es necesario que si tiene antecedentes de gastritis, tienes que darle su inhibidor de la secreción ácida. ¿Me puedo borrar, no? Gastritis. Se puede estudiar, ¿no? ¿De quién? En el caso de la crónica. ¿Por qué tan agresivo? O sea, para ya hubiera solución. De poder se puede, no se recomienda. Digamos que quieres hacer una cirugía, ¿ya? Dependiendo de la ubicación, lo que van a hacer es esto. Van a agarrar y van a quitar esto. ¿Está claro? Entonces, van a quitar la úlcera o van a quitar la zona con gastritis. Ahora, si son multinodulares, son varios. Entonces, ¿cuál van a quitar? Esto. En el caso de ser Solamente uno. Si es solamente uno y digamos es grande y tiene mucho riesgo de perforación y demás, sí, se puede quitar. ¿Ya? Ahora, el detalle va en lo siguiente. ¿Ya? Una cosa que tienes que aprender, y eso va para todos, ¿ya? En medicina no existe el procedimiento 100% seguro. No existe tal cosa. ¿Está claro? Si tú vas a decidir por este tipo de... O sea, si vas a decidirte por una solución como esta, una solución quirúrgica, hay que buscar un cirujano que tenga mucha experiencia en el tema. ¿Está claro? Porque en algunos casos lo que hacen es seccionar los nervios que son dependientes del parasimpático, y a veces lo hacen por error. Entonces, una vez que se secciona, no hay más secreción de ácido. ¿Ya? Todo el mundo así dice, bien, o sea, no hay secreción de ácido. Sí, tampoco hay motilidad gastrointestinal.
entonces te van a condenar a usar un fármaco de por vida que se llama betanecol, que el betanecol aumenta la motilidad gastrointestinal. ¿Está bien? Entonces, sopesaremos el tema. ¿Listo? ¿Qué va a producir? La disminución de prostaglandinas también va a afectar a nivel pulmonar. A nivel pulmonar va a producir algo llamado broncoespasmo. ¿Está bien? Broncoespasmo. Entonces, ¿a qué pacientes no le puedo dar AINES? ¿Asma? A los asmáticos. No le podemos dar AINES a los asmáticos. Y adivina tú a quién les dan. Sí, le dan va el asmático, el paciente con broncoespasmo o que viene con bronquitis, le dan el AINE y el paciente empieza a toser más. Y dice, estoy empeorando. Y el médico se asusta, no sabe ni siquiera qué ha hecho. ¿Y qué hace? Sabes que estás empeorando, tómate esos antibióticos. ¿No? Para una infección viral, es que es cierto. Ya, es cierto. Yo he tenido un paciente y me estaba haciendo broncoespasmo y me dice, Doc, ya he ido a la posta, me han colocado esto, me han dado estos medicamentos, me han dado ibuprofeno y no estoy mejorando, más bien estoy peor. Y yo le reviso y digo, yo sé cómo arreglar esto. Primero deja de tomar el ibuprofeno. Segundo, te vamos a dar dexametasona, una dosis de dexametasona. Y luego le digo, vas a empezar a tomar antihistamínicos, vas a tomarte loratadina, 10 miligramos cada 12 horas. Y vas a empezar a utilizar nebulización con salbutamol. ¿Ya? Sí, fármaco 2, primer parcial. ¿Ya? 2 días, o sea, el primer día se sintió mejor, el segundo día estaba mucho mejor, tercer día me dijo, ya estoy bien. Y luego me mira y me dice, en la posta me dieron antibióticos, creo que los antibióticos me hicieron bien. Y yo le miro y digo, sí, boludo. No. ¿Hay alguna pregunta? No. Las prostaglandinas producen algo llamado vasodilatación. ¿Está bien? Entonces, si tú anulas las prostaglandinas, la tendencia va a ser a realizarse vasoconstricción. ¿Qué va a suceder? Que va a haber un aumento de la presión arterial. ¿A qué pacientes hay que darle AINES con cuidado? A los hipertensos. Paciente hipertenso tienes que controlarle muy bien la presión. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente detalle importante. Hemos dicho, ¿no? Si tú le das un AINE, disminuyes la cantidad de prostaglandinas y va a producir vasoconstricción. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Y esto es en todos los vasos sanguíneos, incluido la arteria renal. Entonces se puede producir algo llamado vasoconstricción, ¿ya?, de la arteria renal. ¿Ha quedado entendido? Vasoconstricción de la arteria renal. La vasoconstricción de la arteria renal va a producir, doctores, 2 cosas. 2. ¿Ha quedado entendido? ¿Cuáles son esas 2? Número 1, si el señor tiene algo llamado aparato yuxtaglomerular, ¿recuerdan? Sí. Eso. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? La presión. ¿Qué? De la presión. Eso, es un órgano de presión. Mide la presión. Para el riñón, presión igual volumen. Volumen igual presión. Entonces, si el aparato yuxtaglomerular determina que no le llega volumen, significa que la presión baja. ¿Ha quedado entendido? Entonces, ¿qué hace? Va a producirse por esa vasoconstricción de la arteria renal, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 por sí sola eleva la presión arterial. ¿Ya? La angiotensina 2. Pero la aldosterona retiene mayor cantidad de sodio, retiene agua, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. Detalle importante. ¿Está bien? Número 1. Número 2. La vida del riñón es agua.
¿Qué pasa si se bloquea la arteria renal? ¿Le llegará la suficiente cantidad de agua? No le llega agua. Entonces, esta vasoconstricción de la arteria renal determina también la llamada insuficiencia renal o la falla renal. Entonces, ¿qué pasaría si el paciente tiene un solo riñón? ¿Aumenta la presión? Va a aumentar la presión arterial, va a estar de vasoconstricción, se activa el sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a hacer que aumente aún más la presión. Se produce vasoconstricción porque la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, y además de eso no le llega sangre al riñón y el riñón se muere. Y si tiene un solo riñón, acaba de producir falla renal aguda y ese paciente va a entrar al plan de hemodiálisis, ¿no? Gracias por tus esmerados estudios. ¿Ya? ¿Ha quedado entendido? Cuidado, ¿a quién le das AINES? ¿Ha quedado entendido? Yo sé. Ay, yo no, ¿cómo podría saber que tiene un solo riñón? Historia clínica se llama. Sí. ¿Qué? No me entiendo. Puedo seguir, ¿no? Sí. Me gusta tu equipo. Sí. No, tu equipo, déjame. ¿Puedes repetir por ahí? Tengo que mirarlo. Ya. Ya. Necesita por alguna razón, por alguna de las funciones que realizan los alimentos, ¿qué se las que otro? Un paciente que ya tiene insuficiencia renal, ¿cierto? Sí. Cierto. Entonces, en este paciente que ya tiene insuficiencia renal, o sea, la idea es que tienes un riñón que está bien, lo tenemos que cuidar. ¿Está claro? Entonces, ese paciente que tiene un solo riñón y hay que cuidarlo, lógicamente no le vamos a dar AINES, o vas a usar AINES por tiempos cortos, no prolongados, por la posibilidad de hacer vasoconstricción y que el riñón sufra. ¿Ha quedado entendido? Cuando ya viene con creatininas de 1.1, 1.2, no le damos AINES, porque ahí le vas a dar el empujón para que vaya a hacer insuficiencia renal. Ahora, si es un paciente que ya viene con insuficiencia renal establecida, ahí no hay diferencia. Ya tiene la insuficiencia, entonces puedes optar darle o no el aire, eso ya es decisión tuya. ¿Ha quedado entendido? Número 2, ya. ¿Quieres ser chic? ¿No quieres ser uno más del montón? Dale el corticoide. Dosis más, o sea, una sola dosis, mejor efecto a largo plazo. Aprendamos a usar un corticoide. ¿Está claro? Ojo. Yo sé que no me vas a entender, ¿ya? Pero los corticoides elevan la presión arterial. ¿Está bien? ¿Cuántos corticoides conoces? El más conocido, la dexametasona. El otro, la beta-metasona. Otro, la prednisona, gracias. La prednisolona, la metilprednisolona. No me gusta usar metilprednisolona, se ponen bien locos los pacientes, porque produce alucinaciones. Y por eso se ponen bien locos. ¿Ya? Metilprednisolona. Y por último la hidrocortisona. Escúchame bien porque me vas a, o sea, te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Todos los corticoides elevan la presión arterial. ¿Ha quedado entendido? Todos elevan la presión arterial. La pregunta del millón es ¿cuándo? ¿Ha quedado claro? La pregunta del millón es ¿cuándo?
La elevación de la presión arterial usando corticoides se puede dar de dos formas. Número uno, porque el corticoide simula ser aldosterona. Entonces, si es simulando ser aldosterona, se tiene sodio, se tiene agua. El volumen sanguíneo aumenta y eso produce hipertensión arterial. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, uno es como función aldosterona a corto plazo. Ya, aquí va a ser corto plazo aldosterona. ¿Ya? Y el otro, para subir la presión arterial, es que va a aumentar mucho la cantidad de soluto, porque aumenta los niveles de glucosa, aumenta los niveles de proteína, de lípidos, entonces genera algo llamado estado hiperosmolar. Y el estado hiperosmolar se tiene líquidos y eso aumenta la presión arterial. Eso es a largo plazo. Y eso puede presentarse en meses. ¿Ha quedado entendido? Entonces, esto vas a poner a largo plazo, ¿ya? El llamado estado hiperosmolar, ¿ya? Ahora, mírame bien, mírame. ¿Cuáles son los corticoides que elevan la presión arterial a largo plazo? Muy bien. ¿Cuáles son los corticoides que elevan a corto plazo? Prednisolona, metilprednisolona y la hidrocortisona a corto plazo por función aldosterona. ¿Cuáles son los corticoides que no elevan la presión arterial a corto plazo? Dexametasona y betametasona. ¿Ha quedado entendido? No elevan a corto plazo. ¿Está bien? Y si alguien te dice, no, eso no es cierto, y tú le tienes que responder, qué raro, eso dice el libro. Si no, entonces, ¿por qué le dan dexametasona y betametasona a la mujer embarazada que tiene hipertensión arterial para hacer maduración pulmonar? Qué raro, ¿no? Claro, le dan dexa o le dan beta. ¿Y por qué le dan dexa y beta? Porque no elevan la presión arterial a corto plazo, lo elevan a largo plazo. ¿Ha entendido? Y solamente le dan 3 dosis para conseguir maduración pulmonar. Muy bien. Vamos a seguir, ¿no? Bien. Siguiente detalle, o sea, todos los corticoides, todos los AINES producen gastritis, producen broncoespasmo, producen vasoconstricción y elevación de la presión arterial, producen vasoconstricción de la arteria renal, produciendo activación del sistema de aldosterona, produciendo insuficiencia renal. Un detalle interesante, todos los AINES pueden llegar a producir hepatotoxicidad. Y esto es dependiente de la dosis, eso quiero que quede claro. La hepatotoxicidad es dependiente de la dosis. ¿Ha quedado entendido? Sí. Ahora, si el paciente tiene lesiones hepáticas, la dosis normal también puede producir hepatotoxicidad, pero eso no es el común denominador. ¿Está claro? Sí. Hoy en día hay menos pacientes que es dependiente del alcohol, pero más pacientes dependientes de las drogas. Qué barbaridad, ¿no? Sí, chico. ¿Por qué produce hepatotoxicidad si la teoría dice que se supone que los genes son hidrosolubles? Excelente. No es, por eso he dicho que es dosis dependiente. Mientras más AINES le das, más llega al hígado. Mientras más le llega al hígado, aunque por aburrimiento va a metabolizar. ¿Está bien? Por eso he dicho es dosis dependiente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Ahora, llegan los efectos adversos. Hay un efecto adverso que es interesante, que es en el embarazo. En el embarazo. En el embarazo, te han debido comentar cuando hiciste tus clases de embriología. Hay una teoría que se llama la teoría de prostaglandinas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumenta mucho el nivel de prostaglandinas, se desencadena el trabajo de parto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si la mamá toma AINES? Las prostaglandinas bajan.
¿Será que desencadena trabajo de parto? Sí. No Ah, desencadena, porque no hay prostaglandina. Ah. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener un embarazo prolongado. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo normalmente? 40 semanas promedio, 38 a 42 semanas normal, 38 a 42 semanas. Eso significa que estos niños se van a quedar 42 semanas, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ya 43 semanas, 44 semanas y contando. ¿Ha quedado entendido? Entonces, en el embarazo, el uso de AINES puede llegar a producir algo llamado embarazo prolongado, que normalmente es mayor a las 42 semanas. ¿Ha quedado entendido? Bien. Ahora, digamos otra cosa. Las contracciones uterinas también son dependientes de la prostaglandina, ¿cierto? Muy bien. Si le dan AINES o la mamá toma AINES, digamos que desencadena el trabajo de parto, ¿será un buen trabajo de parto? ¿Cuánto dura el trabajo de parto en una mujer primigesta, primer embarazo? 12. 12 a veces 24 horas el trabajo. El periodo expulsivo, 6 horas. Es larguito, 6-8 horas. Cuando ya es el segundo hijo, el trabajo de parto va a durar 12 horas y el periodo expulsivo empieza a durar 2-4 horas. Cuando ya es el tercer hijo, el trabajo de parto va a durar de 6 horas, 6 a 8, a veces menos, y el periodo expulsivo ya va a ser 1 hora. Cuarto, quinto, sexto, ellos ya... Sí, es rapidísimo, ¿no? En serio, es rapidísimo. Yo estaba haciendo mi rotación, estamos haciendo rotación, y justo yo le estaba dejando el turno, o sea, yo le estaba dejando el servicio al nuevo interno, porque yo había acabado mi rotación de campo, ¿ya? Y él estaba haciendo su turno y yo le estaba ayudando, porque al día siguiente me iba. Llega señora, gestas 12 para 11, o sea, estamos hablando en el campo, ¿no? Y el interno hace así y le digo, ¿cómo es? ¿Cuánto está? Y me dice, es un 3, esto va a tardar. Y digo, no, vamos rapidito a la sala de partos de una, ¿ya? No, y me dice, no, pero va a tardar. No va a tardar. Vamos a la sala de partos, la señora se echa en la camilla, coloca las piernas así. Y me mira y me dice, pensé que iba a tardar. No tarda, es bien expulsivo nomás. Más bien ha llegado a tiempo, a algunos se les cae. ¿Ha quedado entendido? Entonces es muy importante. En el embarazo va a producir algo que se llama embarazo prolongado. Si la mujer desencadena trabajo de parto, puede producir algo llamado trabajo de parto prolongado. No va a tener buenas contracciones. Entonces lo que debería durar 6 horas, no va a durar 6 horas, puede durar 8, 10, 12 horas. Lo que debería durar 12 horas en las primigestas, no va a durar 12, puede durar 16, 18, 20, 24 horas. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué es importante que sepas esto? Porque puede llegar a producirse en el recién nacido, bueno, en el feto, algo llamado sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal agudo. El sufrimiento fetal agudo, doctores, tú lo vas a detectar porque va a haber una frecuencia cardíaca en el feto. Frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? O es mayor a 160 latidos por minuto, o va a ser menor a 120 latidos por minuto. O sea, tú tomas la fetocardia, la frecuencia cardíaca fetal, y si detectas que está la frecuencia cardíaca fetal 170 latidos por minuto, es sufrimiento fetal. Si detectas que la frecuencia cardíaca fetal es de 100 latidos por minuto, 110 o menos, es sufrimiento fetal. Esa guagua hay que sacar. O tienes que nivelar. ¿Has entendido? Muy bien. Ahora,
Vamos a hablar de los efectos adversos que son controvertidos. ¿Está claro? Del tiempo. ¿Está claro? El primer efecto adverso se llama el cierre del conducto arterioso. Cierre del conducto arterioso. ¿Puedo borrar? Solamente esta parte. ¿Recuerda qué es el conducto arterioso? ¿Qué? No, ahorita no. Tú tienes aquí un vaso sanguíneo muy grande, ¿ya? Que viene con un callado, ¿no? Se llama el callado de la aorta, ¿cierto? Muy bien. Y este viene de una zona que es esto viene de algo llamado el ventrículo. Ventrículo izquierdo. ¿Sí? Sí, del ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho, ¿ya? Del ventrículo derecho, tenemos que sale otro vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Arteria pulmonar. ¿Ya? Arteria pulmonar. Pues aquí vamos a tener la aurícula. Aquí vamos a tener la parte de la aurícula izquierda. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Está claro? Y esta arteria pulmonar va a ir a dónde? A los pulmones, ¿cierto? Estamos hablando aquí en el feto. Vida intrauterina. ¿Ha quedado entendido? Bien. A ver, todos posición de filosofía. Pensamiento profundo. ¿Qué hay en los pulmones? Aire. En el feto. Ah, no, líquido. Líquido. ¿Qué hay en los pulmones? Surfactante. Líquido. Líquido. Muy bien. A este nivel, en el feto, lo que tienes aquí es líquido. Líquido. ¿Ya? ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes han soplado alguna vez, han soplado una manguera alguna vez? ¿Alguna vez han soplado la manguera que estaba dentro de un tanque de agua? ¿Sí? ¿Cuál es más fácil? ¿La que está fuera del tanque o la que está dentro? La que está fuera. ¿Por qué la que está fuera es más fácil? Muy bien. La que está fuera del tanque solamente tiene aire, entonces tú soplas y mueves todo el contenido. La que está dentro del tanque, el agua genera presión. Tú soplas y cuesta más. Y mientras más profundo está, más te cuesta. Porque hay presión. Y tiene que vencer la presión. ¿Ha quedado entendido? Entonces, a ver, todos posición de filosofía. En el feto, ¿cuál sistema tiene más presión? El sistema de circulación mayor, que viene con la arteria aorta y desde eso las arterias, o el sistema de circulación menor, que pertenece al pulmonar. ¿Cuál tiene más presión? El menor, el pulmonar. ¿Por qué? Eso, porque hay líquido en los pulmones, lo cual aumenta la resistencia. ¿Ha quedado entendido? Bien. Hasta ahí me estoy dejando entender, ¿cierto? Sí. Ahora, el sistema de la arteria pulmonar es el que tiene más presión, ¿cierto? Muy bien. Pero ese sistema no ha sido diseñado para tolerar presiones. ¿O sí? No, no ha sido diseñado. Entonces, si hay mucha presión en la arteria pulmonar, eso le va a hacer daño a todo el sistema de la pulmonar. ¿Está claro?
¿qué tenemos nosotros para compensar? ¿Dónde desviamos la presión? A la aorta, mediante algo llamado el conducto arterioso. El conducto arterioso no es para distribuir la sangre oxigenada y la no oxigenada, mamadas. ¿Ya? El conducto arterioso tiene una función muy simple, es para distribuir presiones. ¿Ha quedado entendido? Toda la presión que toleraría la arteria pulmonar, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, toda la presión se va a ir a la aorta, porque la aorta es un vaso mucho más grande y mucho más distensible. Entonces la aorta es el que tolera la presión. ¿Ha quedado entendido? Y el conducto arterioso está abierto porque hay prostaglandinas. ¿Hasta ahí me deja entender? Bien. Ahora, si la mamá le mete a Inés, las prostaglandinas bajan, ¿cierto? ¿Qué le pasa al conducto arterioso? Se cierra, se oblitera. Entonces el conducto arterioso se cierra. Pobre guagua. Ahora, ¿dónde va a aumentar la presión? En la arteria pulmonar. Entonces, a este nivel vas a tener un aumento en la presión. Hay más presión. Se distiende, hay más presión. Como no puede tolerar la presión, le va a afectar de forma retrógrada ¿a quién? Al ventrículo derecho. Entonces esto lo va a empezar a afectar de forma retrógrada al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho va a empezar a sufrir un proceso llamado dilatación e hipertrofia. ¿Ha quedado entendido? Este es el anillo valvular normal. Si el corazón, el ventrículo se dilata, ¿qué le pasa al anillo? Se abre, se dilata también. ¿Está claro? Entonces, este es el anillo valvular y las válvulas normales. Si esto sufre un proceso de dilatación, el anillo también se dilata. ¿Las válvulas se dilatan, crecen? No, porque son fibrosos. Entonces ahí tienes una válvula, ahí tienes otra válvula, ahí tienes otra válvula. Insuficiencia auriculoventricular. Si hay insuficiencia, aumenta la presión en la aurícula derecha. Entonces vas a empezar a tener más presión en la aurícula derecha. A largo plazo se va a producir algo llamado insuficiencia cardíaca derecha. ¿Has entendido? Entonces, si la mamá le mete AINES, vamos a tener un niño que va a nacer con una cardiopatía. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por cesar el conducto arterioso en el feto. ¿Preguntas? Entonces, detalles que tienes que entender. Si la mamá consume AINES de forma precoz durante el embarazo, ahí la posibilidad. Bueno, los AINES producen malformaciones congénitas, eso ya está demostrado. Malformaciones congénitas. Pero al mismo tiempo puede producir cieste del conducto arterioso, y el cieste del conducto arterioso produce aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar. Al aumentar la presión en la arteria pulmonar, le afecta retrógradamente al ventrículo derecho y puede producir dos procesos: uno, hipertrofia, y además de eso, dilatación. La hipertrofia y la dilatación van a hacer que el anillo valvular también se dilate, lo cual va a producir una insuficiencia valvular. La insuficiencia valvular le va a afectar a la aurícula derecha, aumenta la presión a nivel de la aurícula derecha, lo cual también va a producir dilatación de la aurícula derecha. Y cuando nace el niño, vas a tener un niño con una cardiopatía. ¿Preguntas? Sí. No habría comunicación entre pulmones y aurícula izquierda, ¿verdad? Y eso, bueno, yo pienso, ¿no?, que compensaría de cierta manera el cierre del conducto arterioso, porque los pulmones tienen más de líquido, entonces va retrogradamente hacia el ventrículo derecho por las venas pulmonares. Pero hay también comunicación de los pulmones hacia el ventrículo medio de las arterias hacia la aurícula izquierda. Venas. Bueno, hacia la aurícula izquierda. Entonces, si en caso de que habría distensión de los pulmones por aumento de líquido, no podría ir directamente con las venas pulmonares y gastarlas y así hacer la compensación. No. 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 No.
Vamos a, o sea, yo entiendo tu punto de vista, ¿ya? Vamos a ponerlo así, ¿ya? ¿Alguien ha ido alguna vez sobre la Blanco Galindo? Todos los días vas, muy bien. Dime una cosa, ¿cuál carril es de ida y cuál es el de vuelta? Si vemos de Quillacollo, el derecho es para venir a la ciudad y el otro es para allá. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ponerlo así. Tú puedes, o sea, estás yendo de Quillacollo a Cochabamba, ¿ya? Puedes ir por el carril izquierdo. Contra su Sí, no, ¿por qué? Porque está la paralela como que aquí está y aquí por aquí para que no se vea, pero sí, para ver cómo. No, he dicho literalmente. ¿Puedes ir? Ah, no. No. ¿Por qué? Está viniendo todo. Debes entender, la circulación, doctor, tiene un carril, ¿ha quedado entendido? Y va a mantener ese carril. No hay un medio de compensación. ¿Ya? Te lo voy a graficar. Todo esto va a pasar, doctor, así. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a ir a los pulmones. ¿Ha quedado entendido? De los pulmones se torna hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a ir al resto del organismo. ¿Está bien? Del resto del organismo va a venir a la aurícula derecha. ¿Ha quedado entendido? Ahora este es el detalle. Esta es la vía. No hay hacia atrás. Ahora, ¿por qué no hay hacia atrás? Porque todo va a ir de una zona de mayor presión a una zona de presión menor. ¿Ha quedado entendido? Todo va a ir de una zona de presión mayor a una zona de presión menor. Normal, no estamos hablando del efecto, eso ya deberías saber. ¿Cuánto es la presión a nivel de la aurícula derecha? Por si acaso se recibe el nombre de presión venosa central. Venosa central. Cero. Cero. ¿Cuánto es la presión a nivel de la aurícula derecha? Cero. Cero, pues dije. 0 milímetros de mercurio. ¿Ha quedado entendido? Entonces, la presión que va a haber en todo el organismo, ¿ya? Es de aproximadamente 6 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, como en el sistema venoso tiene 6 a 8 milímetros de mercurio, literalmente la sangre se va a caer a la aurícula derecha. La aurícula derecha es 0. ¿Ha quedado entendido? La aurícula, el ventrículo derecho, la presión es negativa. ¿Ha quedado entendido? Y al ser negativa, literalmente succiona la sangre. Entonces, se abre la válvula y succiona la sangre y se va todo hacia abajo. ¿Ya? Después de eso viene la contracción. Hay una contracción que se llama isovolumétrica. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de eso? Eso. Más fuerte para acá. Hay una contracción que se llama isovolumétrica. Esta contracción lo que hace es aumentar el tono. Al aumentar el tono, se cierran las válvulas y eso produce el primer tono cardíaco. ¿Ya? Y después va a haber una contracción, la contracción real, donde va a exprimirse la sangre, aumenta la presión en el ventrículo derecho y esto pasa a los pulmones. ¿Ha quedado entendido? Ahora este es el detalle. La presión pulmonar, la presión que va a ejercer el ventrículo derecho es aproximadamente 25 milímetros de mercurio. 25-28. ¿Está bien? Luego la sangre tiene que volver a la aurícula izquierda. La presión que va a ser en la aurícula izquierda, ¿ya? Es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. Entonces, este tiene 25, aquí hay 8. Entonces la sangre va a pasar de una zona de mayor presión a una zona de presión menor. ¿Ha quedado entendido? Del ventrículo, de la aurícula izquierda, la sangre va a caer literalmente al ventrículo izquierdo. También porque la presión en el ventrículo izquierdo es menor a la de la aurícula izquierda. Es una presión negativa.
Entonces la sangre literalmente es succionada. ¿Han entendido? Y lo mismo, va a haber una contracción que es isovolumétrica y luego la contracción, una contracción tónica y luego la contracción que impulsa la sangre. Ahora, detalle importante. Cuando el ventrículo se contrae, va a producir 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión en la aorta en reposo? Aorta en reposo. ¿Ha quedado entendido? Cuando el ventrículo se contrae, se van a producir 120 milímetros de mercurio. Cuando la aorta está en reposo, ¿cuánto es la presión? 80. Ahora ya saben de dónde sale la presión arterial de 120, 80. ¿Me van a entender? ¿Sí? Por eso no es retrógrado. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Por favor, no me digan que he llegado a este punto y no saben de dónde era 128. El consumo de AINES por parte de la mamá va a producir cierre del conducto arterioso. Y el cierre del conducto arterioso va a aumentar la presión a nivel de del sistema de la arteria pulmonar. Y eso aumenta la presión del ventrículo derecho, lo cual va a aumentar la presión a nivel de la aurícula derecha. ¿Ha quedado entendido? Y obviamente dilatación valvular, etc. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sí. Simplemente de que nuestra paciente está embarazada, por ejemplo, cuando esto no está tomando el primer día, entonces a partir de qué semana sería prudente ya no darle AINES. En realidad, no hay que darle AINES En ningún momento. en ningún momento. Siempre hay algún colega que dice, dale paracetamol o dale tal cosa. No, y yo he visto damas que agarran y alguien les ha dicho que el paracetamol no produce nada. ¿Ya? Y eso es falso. Los gringos han sacado estudios recientes, o sea, hace 3 años ha salido su último estudio, en la cual los niños cuyas mamás tomaban paracetamol durante el embarazo han generado síndrome de déficit de atención y además síndrome de pies inquietos. Entonces, ese niño que está en los cumpleaños, que es jodido, que se mueve, que salta, que juega, que pelea, que está tomando gaseosa y saltando al mismo tiempo, ese su mamá toma paracetamol. ¿No? ¿Ha quedado entendido? Y ya ahorita debe estar pensando y dice, eso explica muchas cosas. Producir lesiones cerebrales. ¿Ya? ¿Puedo hablar, no? Sí. Detalle importante. Ahora tenemos al recién nacido. ¿Ya? Por eso no sabía si ponerlo como, ¿cómo se puede decir esto? Como un efecto adverso. Tienes un recién nacido y el recién nacido tiene mucha cantidad de prostaglandina. ¿Ha quedado entendido? Y el recién nacido va a venir con un soplo llamado en maquinaria. ¿Ha quedado claro? ¿Han escuchado el soplo en maquinaria? Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Has visto a los papás cómo se ponen cuando es patología cardíaca? Me asustan. Sí, el papá, la mamá piensa que esto es mi culpa, ¿no? El papá dice, ay, no debería haber salido a hacer, ¿cómo se llama? No debería haber salido al churrasco cuando mi esposa estaba embarazada, por mi culpa está. No, el exceso de prostaglandinas es normal, ¿está claro? Y hace que el conducto arterioso sea persistente, se llama conducto arterioso persistente. Entonces, cuando le escuchas su corazoncito a la guagua, tienes un soplo que es en maquinaria, o sea, todo el tiempo es un soplo constante, continuo. ¿Está claro? Ahora, a ver, de lógica, ¿qué tiene que pasar para que se cierre el conducto arterioso? Disminución de la prostaglandina. Hay que disminuir las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los cardiólogos? ¿Qué te dicen? ¿No? AINES. No te dicen, ahí les dicen. Ya, tu agua tiene. ¿Cómo se llama?
Tu guagua tiene el conducto arterioso persistente. ¿Ya? Vamos a esperar hasta los 2 años. Si hasta los 2 años no se cierra solito, que la mayoría se cierra, lo vamos a operar. ¿Está bien? Hasta eso, control cada mes. ¿Ya? 350 bolivianos cada mes solamente para el control. ¿Ya? Ahora, esto es Bolivia, ¿no? Bueno, Latinoamérica. A ver, posición de filosofía. ¿Qué niño latinoamericano, espalda de bronce, ¿ya? Brazo de camionero, espíritu inquebrantable, llega a los 2 años sin una infección viral? No, esa cosa no existe. Todos los niños desarrollan una infección viral en algún momento hasta los 2 años, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Los papás van todos los días, o sea, van cada mes a su consulta con el niño, pagan 350 pesos al cardiólogo solamente para que diga: sigue abierto, hay que esperar. ¿No ven? Entonces llega a tu consulta, tiene 8 meses de edad, ¿ya? Y el interno viene y me dice: doc, este niño tiene conducto arterioso. ¿En serio? ¿Escuchamos? Si esto tiene conducto arterioso. Yo lo miro al interno, el interno me mira a mí, le veo a la enfermera me mira a mí, y le digo al interno: dale ibuprofeno. ¿Qué dice el interno? Buena idea. Y le da ibuprofeno. No necesita una dosis especial, le da la misma dosis que se le da a todos los niños que vienen con una infección viral, una faringitis viral. ¿Ha quedado entendido? Lo mismo. ¿Está claro? Y el mismo tiempo, ni siquiera hay que darle tiempo extra, nada, el mismo tiempo. ¿Ya? Al 9º mes le llevan a la consulta con el cardiólogo, ¿ya? Y el cardiólogo escucha y dice: siga bien. Te dije que te iba a cesar. ¿Ya? ¿Ya? Y el interno, la enfermera y yo, cómplices en esto. ¿Ya? Sí. Nosotros. 350. Para usted, pues. Nosotros hacemos esto porque es nuestro trabajo. ¿Ya? Nosotros no vivimos con una presión de 350 bolivianos por hacer nada. Sí. ¿Qué? Excelente pregunta. No se da antes. O sea, todos los fármacos que se utilizan para la edad pediátrica tienen sus tiempos. ¿Ya? El ibuprofeno no puedes darle antes de los 6 meses. El diclofenaco tienes que usar a partir de los 2 años de edad. ¿Ya? ¿Cómo se llama este otro? La nimesulida solamente puedes usar a partir de los 2 años de edad. El paracetamol y la dipirona, eso sí puedes utilizar a partir del mes, 1 mes, 2 meses de edad. ¿Ha quedado entendido? Entonces todo tiene su tiempo. La indometacina puedes usar a partir de los 2 años de edad. ¿Está claro? Para esta situación hay 2 fármacos que son los más recomendados. ¿Ya? Uno de ellos se llama ibuprofeno y el otro se llama indometacina. ¿A partir de qué edad se da ibuprofeno? 6, mayor de 6 6 meses. meses. Excelente. ¿Y a qué edad se da la indometacina? 2 años, a partir de los 2 años. ¿Cómo sabe tanto? ¿Me da a entender? Sí. Y así tenemos todo un listado de fármacos. ¿Ya? Por eso no le podemos dar antes de los 6 meses. Ahora, detalle importante. No se le da antes de los 6 meses porque son niños pequeños y el ibuprofeno va a producirte gastritis, va a producir broncoespasmo, va a producir vasoconstricción, va a producir vasoconstricción de la arteria renal, puede producir lesión renal. El ibuprofeno, su especialidad es producir lesión renal. ¿Ha quedado entendido? En cuanto a toxicidad, sí, además es pequeñito, hay que tener mucho cuidado. Luego, en los niños no se puede. ¿Preguntas? ¿Puedo borrar? Sí. Recuerden, uno es el conducto arterioso persistente. Si es en el feto,
se cierra el conducto arterioso y va a producir hipertensión de la arteria pulmonar. Y eso es malo, ¿ya? Pero si es un recién nacido y el conducto arterioso está abierto, hay que darle un AINE, en este caso ibuprofeno, para promover el cierre del conducto arterioso. ¿Ha quedado entendido? Sí. Muy bien. El último, ¿ya? Es la alteración de la agregación plaquetaria. Alteración de la agregación plaquetaria. Ojo, he dicho bien claro y literal, está ahí literal. Alteración de la agregación plaquetaria. Significa que plaqueta y plaqueta no se unen. ¿Ha quedado entendido? En ningún momento he dicho anticoagulante. ¿Está claro? Los AINES no son anticoagulantes, son fármacos que inhiben la agregación plaquetaria. Ya. Ahora, mi pregunta es: ¿inhibir la agregación plaquetaria es malo? Depende de qué. ¿De qué? ¿De qué cuadro está escuchando? Ejemplo. Dengue, muy bien. Entonces, darle un AINE que altera la agregación plaquetaria es malo. Se puede morir. ¿Ya? ¿En qué situación sería bueno? Tromboembolismo. Ahora quiero aclarar un detalle importante. ¿Ya? Si tienes un paciente mayor de 65 años de edad y el paciente tiene hipertensión arterial, ¿qué prefieres darle? ¿Un diclofenaco o prefieres darle una nimesulida? El diclofenaco es COX no selectivo, significa que va a alterar la agregación plaquetaria. Y la nimesulida es COX-2 selectivo. ¿Cuál le darías? ¿Diclofenaco o nimesulida? Diclofenaco, ¿por qué? Porque altera la agregación plaquetaria. Doctores, cuando tu paciente viene con algún tipo de patología cardiovascular, llámese insuficiencia cardíaca, llámese hipertensión arterial, llámese angina de pecho, llámese arritmia, cualquier tipo de patología cardiovascular, alterar la agregación plaquetaria, inhibir la agregación plaquetaria es un factor de protección. ¿Ha quedado entendido? Lo estás protegiendo. Porque estos pacientes no pueden manejar bien las presiones, la sangre se estanca y donde la sangre se estanca va a producir coágulos y el coágulo produce un émbolo y el émbolo puede producir embolismo en cualquier tipo de arteria de menor calibre, embolismo gastrointestinal, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Alterar la agregación plaquetaria en estos pacientes con patologías cardiovasculares es un factor de protección. ¿Ha quedado entendido? ¿Sí? Muy bien. Doctor, también un paciente hipertenso. Claro. Pero si los años también aumentan la presión arterial. Sí. Dale su antihipertensivo. Claro. Es de lógica. Le voy a dar un AINE, pero tiene un antihipertensivo. Entonces, le doy el AINE, la presión sube, entonces le aumentamos el antihipertensivo o le aumentamos otro fármaco. ¿Ya? Ojo, por si acaso. Si tu paciente es hipertenso y está tomando diuréticos, mucho cuidado. No le puedes dar AINES. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los diuréticos hacen que se eliminen más rápido los AINES. ¿Había entendido? Entonces no va a tener función durante mucho tiempo. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí?